no hemos discutido el tema. O sea, ¿ustedes todavía no han visto texto alguno? No, de la primera vacancia presidencial. Sí, usted en particular. A favor y conjuntamente Víctor Andrés. Sí. Sé que la tendencia ha ido favorable a esta decisión en el partido. Hoy día vamos a tener una reunión preliminar a eso, a las 9:30 de la mañana, para discutir, entre otros, este tema y definiremos efectivamente si podemos ahora sí unificar la votación. A ver si lo entiendo entonces. ¿No han participado ustedes hasta el momento de la redacción de texto alguno? No, lo que tengo entendido es que no. Ya. Y tampoco hay una decisión orgánica de la bancada, de los 5 votos de la bancada, de ir o dejar de ir a favor de una nueva moción de vacancia. Porque después del 11 de enero no hemos tenido la oportunidad de reunirnos los 5 conformantes de la bancada. Esto obviamente no ha dado la oportunidad de discutir en extenso, excepto vía WhatsApp, algunas opiniones en relación del tema que han permitido participar a nuestro vocero en la discusión y definición de esta probable moción multipartidaria que se va a presentar. Según la información que daba César Villanueva, parecía que la cosa estaba bastante más avanzada. Ustedes, usted en particular, si ya votó la vez pasada por la vacancia, se entiende que está abiertamente a favor de esta nueva idea, esta nueva iniciativa. ¿Tiene objeciones respecto de si, por ejemplo, el texto o el pedido de vacancia debería o no incluir el asunto del indulto a Fujimori? Se sabe que no, porque esto podría generar contradicciones, en la medida en que el indulto hoy día está a la espera de una opinión internacional, como es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha de emitir una opinión, que de coincidir con la que ha emitido la sala penal del Poder Judicial, obviamente determinará seguramente el curso que debe tomar el Estado peruano en relación a este tema. Creo además que efectivamente para lograr tratar el consenso, de conseguir el consenso, un tema que puede hacer disímiles las posiciones, no ayudaría a forjar el consenso respecto a la vacancia. Ahora, el comercio dice haber tenido acceso a un borrador de esa moción, o sea que ya hay quienes han estado escribiéndola, la moción, y cita entre comillas el documento, dice: el presidente realizó un conjunto de actos reñidos con la moral y que evidencian un abierto comportamiento mitómano y un grave conflicto de intereses que favorecieron tanto a él como a una corrupta empresa privada en detrimento de los intereses del Perú. ¿Le parece a usted que eso debiera formar parte de los argumentos de esta moción de vacancia? Bueno, esta es una suerte de conclusión, ¿no? Los elementos que se discutieron en diciembre han sido incrementados con más información que no hace sino redundar y reiterar que efectivamente... Esto ya es una valoración más que una información, ¿no? Efectivamente, yo creo que es una valoración que ciertamente no debe ser sino resultado propiamente de la moción a ser presentada ante el Congreso para tomar una decisión, esperamos que esta vez consensual, porque ciertamente la anterior vez, en diciembre, ya pudo darse esta decisión, pero tuvimos la sorpresa de los disidentes, de la mayoría, que no permitieron, además, no solamente de la mayoría. Los 3 votos de su propia bancada, digamos que no fueron a favor de la vacancia, no fueron una sorpresa. No, porque nosotros habíamos decidido... Es la única bancada que ha llevado sin dramatismo la circunstancia que cada uno vote a su aire, ¿no? Porque en el debate mismo de si votar a favor de la vacancia o en contra, le hicimos en una reunión de bancada. Y al no haber consenso respecto del voto que debíamos hacer, decidimos hacerlo a través del voto de conciencia, que es lo que ejercimos cuando votamos a favor y otros en abstención. ¿Usted cree que este es un asunto de conciencia? Yo creo que es un asunto de conciencia, por supuesto, para con el país. Porque pero de conciencia individual, pues eso es lo que... En todo voto interviene la conciencia, pero se llama voto de conciencia a, por ejemplo, el voto a favor o en contra de la pena de muerte, donde dice, bueno, ok, el partido no establece un dogma al respecto, usted, congresista, conversa con su conciencia y resuelva. A eso me refiero con voto de conciencia. Bueno, en el caso ejercido en diciembre, eso fue lo que acordamos, hacer un voto más comprometido con lo que nosotros o cada uno de nosotros pensaba respecto de la vacancia. ¿Y eso ocurrirá de nuevo? O sea, es posible que llegada a la discusión que van a tener hoy día, si hay posiciones disímiles, dice, bueno, voto de conciencia cada uno. No, yo creo que las cosas han avanzado favorable a poder tomar una decisión de consenso. Es más, por ejemplo... ¿Van a pasar de la conciencia al consenso?
Yo creo que hemos avanzado en los argumentos correspondientes, es más, ya se han expresado algunas opiniones a favor de votar por la vacancia. El caso de Johnny Lescano es uno de ellos. Que votó la vez pasada en contra, o no votó a favor, digamos. Que votó en abstención y que ha manifestado que esta vez sí lo haría. Entonces, esta discusión nos dará como conclusión... ¿Hoy día van a resolver eso o no? Hoy día tenemos una primera reunión, muy temprano. Vamos a aprovechar de una reunión que tenemos con el Ministro de Salud para poder conversar de otros temas. Pero yo creo que será oportunidad para discutir y extender la reunión a ver si llegamos a un consenso respecto a este tema. Ahora, imaginemos que la moción... Ahora, en esta moción ayuda algo, ¿no? O sea, sí, la izquierda, parte de la izquierda que se retiró para no votar la vez pasada, los formantes Nuevo Perú, y también Alianza para el Progreso que votó en abstención, ¿no es cierto? Ya han decidido su apoyo, o sea, la tendencia es favorable. Ahora, eso se podría... El Partido Aprista, sin embargo, ha dicho que esa moción no la apoyaría, ¿no? Bueno, parte de ellos. Bueno, ya no se sabe, porque la vez pasada acordaron ellos igualmente votar a favor de la vacancia y terminaron con una votación dividida. Bueno, habrán tenido también problemas de conciencia. Bueno, de coincidencia o de consenso, para empezar. Pero las tendencias son favorables, excepto, claro, puede haber una sorpresa de mayores disidencias en la mayoría, cosa que podría en riesgo la posibilidad de una decisión de consenso. Sí, ahora, conversando con usted antes de la entrevista, me decía que, en opinión suya, el asunto no se resuelve sencillamente removiendo, en la eventualidad de que eso ocurriese, al presidente Kuczynski. ¿Usted cree que toda la plancha presidencial está contaminada? No, bueno, lo decía por lo siguiente. A ver, la sucesión constitucionalmente establecida para el caso de la vacancia le da la oportunidad al vicepresidente y a la segunda vicepresidenta, en este caso. Pero digo yo, a ver, en el caso del vicepresidente, entregarle la posibilidad, yo pongo en cuestión la posibilidad de seguir debatiendo este tema en los siguientes meses. ¿Por qué? Porque está en ciernes la resolución del contrato de Chinchero, que ha sido resuelto en la instancia denominada SICRESI, que es parte del Ministerio de Economía, donde no se ha podido resolver. Lo cual quiere decir que probablemente, como ha sido anunciado por el propio Kuntur Uwazi, el tema vaya a derivar en una instancia internacional, en una instancia de arbitraje, en la que la empresa podrá exigir, no sé si decenas o cientos de millones. ¿Quién es el responsable de haber permitido un reposicionamiento de la empresa en el tema de Kuntur? El vicepresidente, en su condición de ministro de Transportes, hace unos meses. Este es un tema muy importante. Que es una responsabilidad política, pues. Una responsabilidad política y, digamos, que le compete a todo el Estado peruano en esa circunstancia. Contra quien va a ir Kuntur no es contra Vizcarra, va a ir contra el Estado peruano. Ciertamente. Y se le puede cargar en la cuenta de la responsabilidad política a Vizcarra. ¿Usted cree que eso es suficiente para solicitar que él también dé un paso al costado? Bueno, para no comprometer el futuro del debate político respecto de una probable responsabilidad en ese tema, porque si hay una persona responsable de haber promovido la suscripción de una adenda, que es la que le permite ahora recurrir fundamentalmente a Kuntur, que no cumplió con muchos de los... De hecho, creo que él no la firmó, no creo que la firmó la viceministra. Pero la promovió con mucho entusiasmo y resulta siendo el responsable político. Bueno, finalmente son las investigaciones que hace el Ministerio Público el que debe determinar cuál es el grado de compromiso que tiene. Entonces, ¿usted cree que debería... Esa es su opinión personalísima suya? Yo creo que habría que tener en cuenta una situación como esta para evitar de que, digamos, dentro de pocos meses podamos estar en una discusión similar. Pero ¿cómo se materializaría esto? ¿Ustedes pidiéndole la renuncia al primer vicepresidente o nuevamente atravesando todo este doloroso proceso de vacancia? Bueno, pidiéndole primero que en otro acto de conciencia para con el Estado y con la democracia y el sistema político sea el mismo vicepresidente el que evalúe las circunstancias y sea el Ministerio Público por las investigaciones que se hacen en el Ministerio Público, que empezó... el Ministerio Público no vaca presidente, pues. Es cierto, no vaca, pero da cuenta de los resultados de las investigaciones y de los grados y responsabilidades que cada uno de ellos adquiere. Actualmente se investiga por organización criminal respecto de este tema. Y sería bueno tener los resultados mucho más pronto. Y bueno, y la Constitución diría, estoy siguiendo, digamos, la elaboración que usted plantea, diría que en ese caso sube Mercedes Arauz. Mercedes Arauz también tendría que... No, yo no he dicho ninguna objeción. Pero la sucesión presidencial, si queremos garantizar estabilidad y una mejor conducción, tendría que ver las posibilidades de evitar los prontos debates respecto de cuestionamientos similares a los que hacemos al presidente Kuczynski. Eso es lo que trato de plantear en síntesis. Sí.
Pero, digamos, no es que piensa que tiene que irse toda la plancha. No. Pero si me pregunta por cuál es la solución a las actuales circunstancias, y siendo que el Ejecutivo está hackeado por ese tema de la vacancia presidencial, creo que, dadas las declaraciones últimas hechas por Barata, que terminan comprometiendo a todos quienes estamos dentro del sistema político, creo que un adelanto de elecciones es una posibilidad que hay que empezar a pensar. ¿Elecciones solamente presidenciales? ¿O? No, adelanto de elecciones generales, yo creo que congresales también. Pero el cargo de congresista es irrenunciable. Es irrenunciable, sí. Pero no olvide que el 2000, en circunstancias similares de renuncia de la presidencia, pero uno se pregunta, ¿para qué existe la Constitución si cada vez que se produce una crisis no se soluciona por las vías constitucionales, sino se busca una forma externa a esas vías constitucionales para zanjar una situación política? Bueno, pero no son tan constitucionales, digamos, la posibilidad de mantener una crisis que pueda afectar el mismo comportamiento de la economía. Inicialmente prevista para crecer 4% Pero la emergencia este es lo que se invoca cada vez que se rompe el orden constitucional. El 92, cuando Fujimori da el golpe, le llama el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Es decir, claro, la emergencia es una palabra que se extrae del vocabulario político con facilidad, sí, pero si y se lo vuelve a poner en el vocabulario con dificultad. Pero si las circunstancias no permiten el ejercicio de una representación en toda su dimensión, ¿no es cierto?, por las circunstancias propias de estas informaciones que hoy día se investigan no solo en el Congreso, sino también en el Ministerio Público, hay que tomar decisiones rápidas. La política tiene que responder, y los políticos y los partidos tenemos que responder rapidísimamente para darle un aire que permita una mejor conducción de la política anticorrupción, que por ahora es una de las prioridades en el país. La Comisión Lavajato, que tiene este asunto entre manos y que supuestamente va a ser acogida por el presidente Kuczynski el 16, tiene en su presidencia a la señora Rosa Barta, una representante del fujimorismo, y usted acaba de mencionar las declaraciones de Barata, donde también él, por supuesto, con cargo a que todo esto se ha demostrado, ha dicho que le dio dinero a la campaña de Keiko del 2011 a través de Yoshiyama, Bedoya, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que eso afecta la conducción de esa comisión? Yo creo que compromete un trabajo mucho mayor y mucho más amplio de esa comisión, que es la encargada de investigar los temas. ¿Usted cree que debiera permanecer, digamos, en manos de una representante de uno de los partidos que ha sido tocado por esta declaración? Este es un tema que realmente compromete. Es una mayoría aplastante la que tenemos hoy día, que es ese cargo de la conducción de una comisión como esta. Si esa conducción, digamos, está comprometida con los propios fondos que pudieron haber ido al partido que representan, ciertamente tendrá que ponerse a pensar a ver si están en condiciones de poder conducir la comisión. No solamente la actual presidenta, no solamente la actual presidenta, sino el conjunto de miembros, porque así como la actual presidente tiene un compromiso con el partido del que son parte, seguramente los otros miembros. Así que se ha sugerido estos días que pudiera hacerse cargo algún representante de otro partido. Es decir, que será una cuestión que tendrá que definirse en el Congreso. Es una cosa muy difícil. Pero ¿cuál es la opinión de Acción Popular, o por lo menos la suya? La mía es que yo creo que el Congreso, si quiere efectivamente ejercer legítimamente su labor fiscalizadora y de control en este tema tan importante para el país, debe actuar con la mayor amplitud, sin negar posibilidades de investigación siquiera a los propios representantes del partido que representan. Porque cuando se le ha señalado esto a la señora Barta, ha dicho, bueno, pero la comisión tiene como cometido, de ahí lo de comisión, investigar no los aportes de campaña, sino los casos de corrupción. Bueno. Y sin embargo, invitaron el 13 de octubre del año pasado a Keiko Fujimori. Uno se pregunta, ¿para qué? Si ella no era funcionaria pública, lo que se investigaba en el caso de ella no era corrupción de funcionarios, sino problemas de lavado de activos, ¿para qué la invitaron? Es decir, hay un manejo político en el sentido más lato del término. Bueno, a eso me refiero. Yo creo que tiene que seguir actuando con la misma amplitud, porque el tema de corrupción no está acotado solamente a las probables coimas que hicieron los de Odebrecht para conseguir las obras y demás, sino también estas empezaron por la conquista de los niveles políticos mayores en elecciones que les permitió acceso a los contratos y demás que se dieron luego. Elecciones ha mencionado usted, que es el otro tema que quería tocar antes que se nos agote el tiempo. Este año tenemos elecciones regionales, elecciones municipales, locales. ¿Acción Popular va a ir sola en todos los escenarios? Mire, yo fui uno de los partícipes del proceso del 16 y el 14 inclusive, con el ánimo de recuperar
el nombre, la representación propia, el símbolo y los buenos ejemplos que tenemos en Acción Popular respecto de las municipales y los antecedentes además. Y estamos preparándonos para ello. Esto ha sido entendido nacionalmente, estamos hoy día, digamos que peleando para legitimar Acción Popular, su representación, su secretario general nacional, así como sus departamentales. Y puedo decirle algo, por la experiencia que traigo de Cusco, tenemos mucho mayor entusiasmo para con Acción Popular. Hay, mire, le pongo un ejemplo, el 14 participamos solo en 3 provincias. ¿Pero van a ir solos? Era la pregunta. Sí, la pregunta va en todos los escenarios. Sí, mire, vamos a ir solos con mayor presencia, mucho más entusiasmo. Espero yo con los mejores... ¿Quién va a ir del gobierno regional, sabe? Vamos a determinarlo entre mediados de marzo y mayo, que es el proceso que hemos previsto para elegir a nuestros candidatos. ¿Va a haber elecciones internas en todos los casos? Debe haber elecciones internas. Debe porque estamos a la espera de la inscripción de las dirigencias nacionales por el Jurado Nacional, que espero yo pueda ocurrir lo más pronto posible. Lo digo por eso, no porque dude de la organización y la voluntad de Acción Popular. Lo digo por esta gestión pendiente ante el Jurado Nacional, que espero yo pueda legitimarlo para poder programar estas elecciones nacionales para participar mucho más dinámicamente en las municipales y regionales. Lima es un escenario importantísimo, porque reúne un tercio del electorado nacional y tiene, digamos, una gravitación en lo que será próximamente, dentro de 3 años, o quizás antes, según su idea de las elecciones generales. ¿Le parece Muñoz un buen candidato para Lima? Bueno, hay 2 candidatos. Eso es lo bueno de Acción Popular. Hoy día tenemos en provincias y en distritos 3 candidatos en algunos casos. En el caso de Lima, yo saludo Muñoz, ¿y quién es el otro? La existencia de 2 candidatos, yo por lo menos conocido. Uno de ellos es Luis Enrique Gálvez, que ya fue candidato, el otro es el alcalde. Es una vieja militancia populista. Es cierto, pero mire, son las nuevas corrientes de militancia, de afiliación del partido que compiten con la vieja militancia, que es algo que hay que... Usted no tendrá que votar por ninguno de los 2, porque eso es en Lima y no en el Cusco, pero ¿cuál piensa usted que es mejor carta para Acción Popular? Yo espero verlos en la exposición. Yo soy arquitecto de profesión. Me interesaría esperar o conocer de ellos cuál es su propuesta respecto de Lima, del crecimiento, su rol, no solamente para con Lima mismo, sino para con el país. Entonces, votaré por el mejor proyecto, el mejor programa, y elegirá al mejor candidato. ¿Usted vota en Lima? No, yo voto en Cusco. Yo vivo en Cusco y votaré en Cusco y alentaré en Cusco la participación de Acción Popular. Y mientras tanto, Alfredo Barnechea. Alfredo Barnechea fue un buen candidato, lo elegimos para el 16. Sí. ¿Ejerce alguna función de conducción dentro del partido, a pesar de que no tiene, digamos, el título, no es ni secretario general ni presidente del partido? Es cierto, muy esporádicamente. Debía ser mucho más activo, se lo recomiendo públicamente. ¿No? Pero claro, usted mismo lo ha dicho, no es directivo. Acción Popular tiene una organización, tiene sus ejecutivos, tiene su comité político, y bueno, siempre es bienvenida una opinión de quien fuera nuestro candidato presidencial el 16. El 21 vamos a ver qué decidimos. ¿En qué sentido, perdón? Para ver quién es el candidato, ¿no? Quiénes conforman la fórmula presidencial. Ok. Eventualmente, si adelantáramos las elecciones, puede ser que el 21 se adelante. Yo pensé que se refería a una fecha próxima, un 21 de marzo. No, por eso le preguntaba. No, usted dice para las elecciones del... Sí, en la eventualidad de que efectivamente no tengamos que adelantar las elecciones generales. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta conversación al congresista Armando Villanueva. Nosotros nos vamos y regresamos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.